El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Les damos una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, la reunión de las 6 academias, cumple en el año 2014 sus primeros 10 lustros de existencia, 50 años desde que fuera instalado por ley de la República, siendo ministro de Educación el doctor Alejandro Garretón Silva. En el día de hoy tenemos la presencia del profesor Bernardino Bravo Lira, historiador, Premio Nacional de Historia, profesor de la Universidad de Chile, quien en una amplia variedad de temas, especialmente la historia de Centro Europa y Latinoamérica, ha realizado relevantes trabajos. Un placer, Bernardino. Un gusto estar aquí de nuevo. Bien, estábamos pensando en emplear un poco el campo de nuestras conversaciones. De la conversación anterior que tuvimos recibimos una considerable, diría yo, cantidad de opiniones. En aquella oportunidad, si recordamos bien, el profesor Bernardino Bravo se refirió a la historia de las constituciones políticas de los estados y brevemente pasamos por un tema que quedó inconcluso, que fue el tema de la religión, de la creencia. Yo toqué en esa oportunidad la opinión de William James, el famoso psicólogo norteamericano que dice en su libro The Will to Believe, la voluntad de creer, que no puede existir hombre o ser humano o mujer sin creencias. Por lo tanto, la creencia en Dios es una de las creencias que podríamos tener en cuenta. Y precisamente para hablar sobre este tema, la relación de la vida humana a lo largo de la historia con la creencia, especialmente con la creencia en la divinidad, es que queremos conversar con el profesor Bravo. Bueno, yo encuentro un poco arriesgada la pregunta o el tema, porque sobre esto se han dado muchas expresiones de la gente docta especialmente. Entonces yo no sé si los doctos que hablan de la creencia, el ateísmo o qué sé yo, van a tomar bien, van a aceptar de buena gana que un historiador aborde ese mismo tema. Uh-huh. Si miramos la realidad, nosotros nos damos cuenta de que respecto de la creencia en Dios hay grandes estudios desde el punto de vista histórico. O sea, es un tema muy estudiado. Y resumiendo o planteando las cosas así para abordarlo, yo diría que hay 3 etapas muy distintas en su geografía, muy distintas en el tiempo. La primera etapa la podemos expresar o presentar a través de una obra muy conocida, muy admirada y completamente vigente todavía, que es La ciudad antigua de Fustel de Coulanges. Fustel de Coulanges era el lector uno de los lectores de la emperatriz Eugenia, o sea, estamos en mediados del siglo XIX. Así es. Y en ese libro dejó prácticamente con la boca abierta a los investigadores, porque mostró que los griegos y romanos eran religiosos hasta un punto que no se podía ni concebir. Veían dioses, encontraban dioses en todas partes, en el suelo, en el cielo, en los árboles, en las casas, en todas partes, ¿no? Y eso está, o sea, la huella de eso está todavía viva. Yo enfoco estas cosas en parte a través del derecho porque es lo que más conozco, ¿no? Pero cuando hoy día se dice con toda soltura por los jurisconsultos que el heredero es continuador de la persona del difunto, está repitiendo una idea precristiana. Los romanos inventaron el testamento para que hubiera un heredero artificial cuando no había uno natural. Y eso por razones religiosas, para que no se cortara, no quedaran abandonados los muertos sin el culto que le tenían que hacer sus descendientes. Así es.
Entonces, hoy día, curiosamente, nadie toma la herencia y el testamento de esa manera, pero todavía hay una diferencia. Si un testador deja bienes, el asignatario no es continuador de la persona del difunto. En cambio, si lo instituye heredero a la manera romana, entonces ese recibe todos los bienes y todas las deudas. ¿Ah? O sea, la continuidad de la persona del difunto es una institución jurídica que subsiste a la manera romana sin su fundamento, que era continuar el culto del antepasado. Bueno, es un ejemplo de la primera escena, digamos. Y eso valía en Roma también para la adopción. Por ejemplo, el emperador Adriano adoptó a Marco Aurelio, claro, para darle precisamente una continuidad que no era genética, interesante. Claro, y hay toda una época en que el imperio se sucede por adopción. Por adopción. Por esta idea. Entonces, Fustel levantó, por decir, el velo y dejó deslumbrada a la investigación con la presencia de las creencias religiosas en todo. Ahora, si Fustel era del siglo XIX, como dijimos, en el tiempo intermedio se ha podido determinar que todos los pueblos antiguos eran religiosos, pero no todos eran politeístas. O sea, hay formas de religión muy distintas. Y si somos, por ejemplo, tomamos las investigaciones de Eliade o tomamos las investigaciones de Dumézil y demás, que son hoy día perfectamente aceptadas, ¿no? Se llega a la conclusión de que hay como un cinturón en el mundo precristiano alrededor del Ecuador en el cual prospera el politeísmo. Pero en los extremos, arriba en el norte, los pueblos del norte son nómades y tienen un dios del cielo, uno solo. Uh-huh. O sea, el monoteísmo no es más antiguo ni más nuevo que el politeísmo. Tal vez tiene raíces todavía más antiguas. Y abajo, por ejemplo, el padre Gusinde, cuando estudió a los fueguinos, se encontró con que había un solo Dios de las alturas, porque ellos andaban pescando por una parte, no podían ser como los romanos, vivían en sus casas, sus ciudades, sus circos y todo lo demás. Entonces los dioses estaban en todas partes. En cambio, este Dios uno los acompaña en todos los momentos. Entonces, este es podríamos decir, muy en un gran brochazo, el primer escenario. Todos estos pueblos son sumamente religiosos, algunos politeístas, otros monoteístas. El cristianismo quebró este sistema, porque el cristianismo se presenta a sí mismo como una religión revelada. Y lo revelado es intocable porque el hombre no puede agregar ni quitar nada a lo que Dios ha querido manifestar. Pero lo no revelado es opinable. O sea, el cristianismo emancipó de las creencias religiosas la economía, la literatura, todo lo demás. No es que sean contrarias, sino que no son sagradas. No es una literatura sagrada, no es una economía sagrada, incluso no es un orden social sagrado como era entre los indoeuropeos el orden de el Júpiter, después Marte y después los otros dioses. ¿Ah? Eso era un trasunto, muestra Dumézil, de la sociedad indoeuropea. Un dios primario. Después, en caso de emergencia de la ciudad celestial, venía Marte. Marte es el dictador celestial. O sea, cuando los dictadores de hoy día, por lo menos en el mundo europeo, europeo o hispanoamericano, tienen su prefiguración en las creencias indoeuropeas, porque cuando viene la emergencia, el dios de arriba no se puede molestar, en el Júpiter no se puede molestar en restablecer el orden, digamos. Y los otros son los que se benefician de el gobierno ordenado de Júpiter o la dictadura que salva la situación en la emergencia. Bien, entonces el cristianismo trajo consigo un nuevo planteamiento. Hay lo sacro y lo profano. En lo sacro el hombre no puede alterar ni agregar, sino tiene que comprenderlo en la medida que se pueda. Y el otro está entregado a los hombres. Entonces, este es el segundo escenario.
Ahora, este segundo escenario se funda en una imagen de Dios que es la clave, que es un Dios personal con el cual se puede tener trato. Los dioses del politeísmo o el otro, el dios de los pueblos nómades y demás, estaba tan alto que nadie podía tener trato. Y con lo del politeísmo, menos tampoco porque los dioses del politeísmo eran vengativos, crueles. Entonces el hombre tenía que neutralizarlos con el culto. No mostrarles amor, eso no, el cristianismo viene con el cristianismo. El amor a Dios, una cosa, habiendo tanta distancia entre lo infinito y lo miserable, era imposible antes del cristianismo. Por eso también el cristianismo está fundado en la encarnación de Dios que se hace accesible al amor humano. Bueno, entonces, este dualismo, lo sacro y lo profano, es el que empieza a ser discutido por el racionalismo que dice todo es opinable, no existe nada sagrado. Y ahí entra el ateísmo. Bueno, la época del ateísmo, si lo queremos caracterizar, tiene, yo diría, a lo mejor me equivoco, pero es una caracterización histórica, digamos. Tiene tres grandes características. Primero, es moderno. Nunca los pueblos antiguos, los pueblos de otros tiempos, los pueblos que viven al margen de la modernidad racionalista, nunca conocen el ateísmo. Entonces el ateísmo es moderno en el tiempo. Segundo, es elitista. O sea, los ateos son siempre muy pocos, han sido siempre muy pocos, un grupito. ¿Ah? Y en tercer lugar, es inseguro. En el sentido de que los creyentes nunca argumentan sobre lo que creen, si ya está claro. En cambio, los ateos están siempre argumentando por qué ellos son ateos, qué sé yo. Es una cosa muy... Bueno, Bertrand Russell dice, ¿por qué no soy cristiano? Es un libro entero. Pero entre ambos existen los agnósticos, que dicen no pronunciarse sobre si la creencia vale la pena o si no lo vale, ¿verdad? O incluso si es fundada o no es fundada, que es el punto. Claro. Yo aquí me abstengo. Esa actitud es propia o se prospera bastante en la modernidad anglosajona. Los anglosajones, por eso ellos no tienen guerra de religión. Se suspende la pregunta. No, y no conocen la religión. Es que también, yo soy historiador, estoy mirando la cosa, digamos, como por su efecto. Bueno, conocen sí guerras en que dos distintas ramas de una misma religión luchan, por ejemplo, anglicanos y católicos en el tiempo de María Tudor. Y antes todavía. Y después también la Revolución Inglesa. Pero después, yo estoy hablando de la modernidad, después de la Revolución Inglesa, entonces hay unos católicos que están tolerados en Inglaterra, hay unos anglicanos que oficialmente son la religión, y hay unos presbiterianos que son el pueblo, casi todo. Pero los ingleses no hacen cuestión, eso es lo importante. No hacen demasiada cuestión de la cuestión religiosa. En cambio, por ejemplo, los colonos huidos de Inglaterra a Estados Unidos son fanáticos, porque ellos se han arrancado de Europa porque en Europa no los dejan practicar su religión, cuáquero y demás. Puritanos. Y se han ido a Holanda, porque creyeron que en Holanda los protestantes de Holanda iban a ser comprensivos, pero los protestantes de Holanda eran fanáticos también, entonces algunos tomaron el Mayflower y se fueron a Estados Unidos a implantar su propia intolerancia. Entonces cada uno era intolerante con el otro, con la otra colonia. Bueno, pero en fin, sin perder la línea, yo diría. Entonces hay tres etapas. Una en que todo es sagrado. Otra en que se distingue entre lo sagrado y lo profano. Y en lo profano podemos disputar lo que queramos. Eso favoreció el desarrollo de la ciencia y de la razón en los pueblos cristianos. Y después esta reversión del dualismo, cuando se empieza a objetar que haya ciertas cosas sagradas. ¿Cómo me prueba usted? ¿Qué sé yo? Entonces, en nombre de la razón, se empieza a objetar. Pero eso no se traduce más que en pequeños grupos que son, digamos, ¿cómo vamos a decir? Cruelmente fustigados por Voltaire. O sea, si seguimos el ateísmo, tenemos que decir que el ateísmo
es fustigado por Voltaire diciendo no hay nada más contrario a la razón que desconocer que haya un Dios. Ahora, ese no es el Dios de los cristianos, pero que haya un Dios. Bueno, claro, el Dios desconocido, como decían los romanos también, claro, que era por si acaso. Claro, hay que tener un Dios adicional que no está en la lista del Olimpo oficial. Justamente, no está. Claro. No es un Dios nomás. Claro. O sea, es que hay que tener en cuenta que los ateos modernos niegan al Dios personal. Nadie se molesta en negar a un Dios que un espíritu, un soplo, una fuerza. Nadie se molesta. Ese tipo de dioses no le interesa. El que interesa negar es el Dios... el Dios del monoteísmo de las religiones que llaman del libro. Digamos, exactamente. El judaísmo, islam. Pero que ya está, o sea, el Dios del monoteísmo, pero no un Dios como los antiguos dioses que lo abarca todo, sino que un Dios que está por encima de todo, pero que deja a los hombres su libre opción prácticamente en todo lo demás. Ahora, en todo lo demás. Perdóname una cosa. Entonces, si ahora trazamos el curso del ateísmo, tenemos que va de Voltaire, que lo ataca, a Vátimo actualmente, algo contemporáneo, en que es un ateísmo perfecto. El ateísmo perfecto es el de Vátimo. Ahora, el de entre uno y otro podríamos citar el horror de Hegel al ver que cunde el ateísmo en Europa. Uh-huh. Si quieres, puedo... a ver, veamos alguna cita. Hay una cita muy interesante. Esta cita está en su filosofía, es muy conocida, y dice lo siguiente: nuestro tiempo, en su filosofía de la religión, dice en su filosofía de la religión, se caracteriza frente a todos los demás tiempos por conocer una innumerable cantidad de cosas y en cambio nada de Dios. Antes el espíritu ponía su más alto interés en conocer a Dios y escudriñar su naturaleza. Nuestro tiempo ha prescindido de esa necesidad y se ha ahorrado el esfuerzo y lucha y de ese esfuerzo lucha consciente. Damos todo esto por sabido y lo descartamos, todo lo que sirve a Dios. Sin embargo, lo más asombroso de esta actitud, es que Hegel es muy agudo, lo más asombroso de esta actitud es que, pese a que por sí misma merece considerarse como la forma más extrema del abatimiento humano, el hombre se halla tan orgulloso de ella como si este abatimiento fuera su más alto y verdadero destino. O sea, lo que denuncia Hegel, o reconoce Hegel, es que ahora el ateísmo no está considerado como, digamos así, una enfermedad, un defecto, una falta, una carencia, sino la cualidad suprema del hombre, haberse libertado de las creencias. Eso es lo que significa negar la distinción entre lo revelado y lo sacro y lo profano. Ahora todo es profano. Y esto está espantado de lo que va a pasar con eso. Claro, sí. Bueno, va a venir después Nietzsche y decir Dios ha muerto, ¿verdad? Claro, efectivamente. pero hay una cosa que me interesaría que elaboraras en esta. Volviendo al libro de William James, que es un clásico en esta materia, él distingue claramente, yo creo que en la historia se pueden seguir estas dos orientaciones que él da. Dice, una cosa es la experiencia interna de lo sacro, de la religión, claro, de la creencia, y no necesariamente la creencia en las cosas del más allá, sino la creencia también en el dinero, en el poder. Y otra cosa es el rito, el culto, que se asocia, pero no siempre son, por así decir, no siempre se traslapan o se superponen, porque muchas personas hacen cultos en los que no creen, y otras personas creen y no hacen cultos. O sea, la liturgia... Claro, la relación entre culto y creencia. Exacto, la liturgia es una manera en la cual nosotros podemos estudiar la historia, porque así vemos que los romanos ofrecían sacrificios, o que los etruscos antes que ellos hacían algún sacrificio a alguna divinidad. Pero lo que no sabemos, y tal vez de la historia solamente tiene acceso a lo que haya podido quedar de la interioridad de esas personas, es cuál era la experiencia que se sentía. Porque si uno estudia también la historia del cristianismo, el misticismo fue una variante que
ponía mucho más énfasis en la experiencia que en la manifestación exterior, y por eso también fue sospechoso siempre a la religión oficial. El místico es una persona que se comunica directamente con la divinidad y se salta la institución eclesiástica, que es la que en el fondo media y mantiene el poder de esta mediación. Es un broker, por decirlo en el sentido. Puede decirlo así, sí. Por decirlo en el sentido. Entonces, bueno, esa fue, ya sabemos, la objeción, parte de la reforma luterana y todo, pero ¿cuál sería, en tu opinión, ¿tiene alguna relevancia esto? ¿Tú crees que los ateos que se confiesan tales tienen una experiencia vacía en esa materia o su experiencia, ahora viendo estas dos vertientes en las que se puede estudiar lo religioso? Una es la experiencia interior y otra es la manifestación externa. Porque también yo podría decir que muchas personas son externamente ateas en el sentido de no comulgar con la ritualidad necesaria, porque no van a misa, por ejemplo, o no siguen los sacramentos. No practicante. Claro. O no siguen en Ruhestand, como le dicen en alemán, en estado pasivo. De dormir. Claro. de dormir. Pero a mí me interesa especialmente este tema porque cuando alguien, como hemos escuchado recientemente en público, dice, yo me siento orgulloso de ser ateo. Claro. Entonces yo le preguntaría, ¿de qué se siente orgulloso? ¿De que no participa de las cosas populares? Del culto, no va a las o que no tiene esa sensación, esa interna, esa Erlebnis, como decía, y que la tradujo Ortega por vivencia. Vivencia, eso es. Oye, bueno, ese es un punto clave, la relación entre lo que se cree y lo que se vive. Los franceses siempre apuntan al grano, al centro de la cuestión, porque tiene ese agudeza. Entonces hay un autor francés que dice, si tú no vives como crees, terminarás creyendo como vives. O sea, no es posible un divorcio total entre lo que uno cree y lo que uno hace. Pero una manifestación muy fuerte de creencia es el que no observa lo exterior, pero sabe que está en falta. Es decir, el que reconoce que hay un rayado de la cancha y que él está afuera. En cambio, el que dice no hay cancha es una situación completamente distinta, ¿no es cierto? Entonces, ahora, ¿cómo hay que entenderlo? Bueno, el cristianismo y más concretamente la Iglesia tiene este asunto perfectamente resuelto, porque la Iglesia es una iglesia de pecadores y el negocio de la Iglesia es llevar a los pecadores a la gloria. Entonces los pecadores son como un médico, como que dijera, no, es muy grave esta enfermedad, yo me voy. No, al contrario, mientras más grave la enfermedad, más necesidad hay de auxiliarlo. Y los auxilios son auxilios también sobrenaturales. O sea, no solo la compañía, las cosas que el hombre puede hacer, sino que el hombre lo que puede hacer es poner el interruptor para que pase la gracia, o sea, pase la electricidad y el enfermo, con esta ayuda, se vaya él mejorando. Ahora, esto es lo más apasionante de todo, ¿no? Porque una iglesia de pecadores se debía haber hundido el primer día, y sin embargo, hasta ahora sigue en pie porque no echa a nadie para afuera, auxilia a todo, incluso busca al que está necesitado. Por eso es lo que se llama la misericordia. Sin embargo, combate la herejía. No, porque la herejía aleja es como una persona que dijera, yo no tomo remedios. Bueno, entonces yo tengo que hacer una limpieza mental, porque mire, usted en el estado que está, si no toma calmante o no toma cosas, lo va a pasar muy mal. Entonces, por eso combate, si la fuerza de la Iglesia es que ella posee la revelación. Entonces, no puede tolerar que la revelación, ni en la doctrina, ni en la práctica con el culto, sea anulada. Sino que hay que mantener la coherencia. Pero lo que sí, la clave del asunto es que mantener la coherencia entre gente perfecta es lo más simple del mundo, sería simple. Pero como la gente perfecta no existe, todos son pecadores, los que mandan y los que obedecen y demás, entonces mantener la coherencia es una lucha por la coherencia, no una coherencia lograda en este mundo. Entonces, en ese sentido, la historia de la Iglesia es lo más apasionante que hay,
por su constancia en buscar a los pecadores y sacarlos adelante. Es cierto. Hablábamos también en una reunión anterior acerca de que la herejía realmente, si pensamos en el Tribunal del Santo Oficio y la Inquisición, la herejía, el tribunal nunca mató a nadie, en realidad entregó siempre al lazo secular la ejecución, porque la Inquisición española, a diferencia quizás de la Inquisición medieval, la Inquisición española entregó esta herejía al Estado para que la declarara delito. No, espérate, si quieres yo te hago una pequeña precisión. El que inventó el que la herejía fuera delito fue Federico II, emperador. Ahora, eso podría funcionar siempre que la Iglesia dijera, en el sentido de, él inventó que era delito. Entonces, pero ¿quién determina si incurrió en el delito o no? La Iglesia, siempre. Claro. ¿Y qué pasó con cuál es la diferencia con la española? Que la Inquisición española era estatal, desde el tiempo de los Reyes Católicos. Entonces, el Estado requería a la gente y el Estado aplicaba las penas. Pero las penas no son eclesiásticas, son penas estatales. Y la Inquisición es así. Ahora, siempre se procuraba la conversión del hereje. Sí, o del apóstata. O del apóstata, claro. Que hubiera estado creyendo y hubiera salido de la fe. Claro. O sea, es como siempre, digamos, la política de la Iglesia es siempre salvar a los pecadores, porque para eso vino su fundador, po. Entonces no puede hacer otro negocio que ese es su único negocio. Salvar a los pecadores, pero también convertir a los que nunca conocieron la fe. Bueno, pero es que todos son pecadores, los que están dentro de la Iglesia y los que están fuera. Los que están dentro saben que son pecadores, a lo mejor si están instruidos. Los otros no saben. Los otros están en mejor situación en el sentido, mejor y peor, no tienen los auxilios, pero tampoco son conscientes de que están fuera de la cancha. Vamos a interrumpir por algunos minutos esta conversación con el profesor Bernardino Bravo Lira. En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes. Vamos a continuar conversando con el profesor Bernardino Bravo Lira. Estábamos tratando el tema de la creencia, especialmente en sus fases, como él nos describió, de la idea de unas divinidades en todas partes, de la idea del ateísmo, finalmente en la última etapa, como una construcción moderna. Y hay algo que nos dejó un poco perplejos acerca de Vátimo y el ateísmo perfecto. ¿Qué es ser un ateo perfecto? Bueno, yo no estoy hablando en ese momento, ni en ningún momento, de teoría, doctrina y demás. Yo dejo a los doctos que definan estas cosas. Yo simplemente describo lo que pasa en la historia. Entonces, históricamente, el ateísmo rechazado por Voltaire se difundió en pequeñas élites hasta la época de hasta la caída de la Unión Soviética. La caída de la Unión Soviética fue fatal para el ateísmo, porque mostró que un mundo entregado a la razón para que fuera rehecho según los dictados de la razón se derrumbaba por sí solo. Ni siquiera hubo que derrumbarlo. Entonces eso provocó todo un terremoto entre creyentes y no creyentes. Entonces, pero la razón no daba mucho. Y la conclusión de que la razón no daba mucho es la que, en cierto modo, claramente expresó Vátimo con toda decisión. Dijo, creer que el hombre, que es una mota de polvo en el universo, va a poder cambiar algo, es demencial. Esa es la caída de la Unión Soviética traducida ya al mundo intelectual y demás, ¿no? Y esto lleva, ¿no es cierto?, al mismo Vátimo para decir, yo creo que creo.
este es el más perfecto de los ateísmos. O sea, ya no es que yo creo, no es que no existe Dios, sino que estoy en la tentación terrible de creer. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si yo elimino a Dios, entonces cae sobre el hombre una responsabilidad que no puede realizar, que es crearse su propio mundo. Entonces el hombre no puede crearse el mundo porque está dado el mundo, ya está establecido. Entonces el hombre con la responsabilidad de crear un propio mundo no puede hacer nada, como dice él. Y entonces le da la razón a Voltaire. No hay nada más irracional que pensar que no existe Dios. Está bien, pero también la argumentación en esa misma línea es que la necesidad de creer es tan fuerte que cuando no existe ese Dios trascendente, existen otros dioses, el dinero, el poder, el prestigio, la tienes fama. Toda la razón. Entonces, que en el fondo, cuando la Iglesia, en alguno de los escritos de las personas que se confrontaron con el materialismo y con el capitalismo, vieron que los dioses nuevos eran justamente estos, el dinero. Claro. Pero lo que yo creo que está fuera de discusión, e incluso para los que se llaman ateos en el sentido de no creen en Dios, es que ellos tienen creencias también. Y tienen beaterías, como la beatería de la ciencia, por ejemplo, que la ciencia va a resolver los problemas. Claro. La beatería del progreso. O sea, beatería en el sentido de una creencia sin fundamentos, porque nadie ha pensado... Es que, ¿sabes una cosa? La forma, la beatería que tú dices tiene una manifestación muchísimo más fuerte y trágica, que son las ideologías. Exacto. O sea, el endiosamiento de cosas opinables se llama ideología. Entonces, yo creo en ya que tú eres médico, en la dietética, yo creo en la economía, yo creo y vivo según esa creencia. ¿Ah? Entonces, más o menos es él. Entonces, las ideologías son las que intentaron rehacer el mundo de acuerdo a la razón. Entonces, ya las conocemos. Entonces, ahora como dice otro autor francés, Lyotard, es la época de los metarrelatos. Es decir, el siglo XIX, que fue calificado por otro francés, que es Daudet, como estúpido. El estúpido siglo XIX creyó en los ismos. Liberalismo, socialismo, comunismo, lo que fuera, ¿no? Entonces ahora ya nadie cree en eso, salvo que sea un tipo muy atrasado, porque se considera que esos son metarrelatos. Han sido, como dice, sin ningún motivo endiosados. Pero el hombre, aquí entra un inglés en juego, diría yo, que es Chesterton. Claro, un gran converso. Claro, puso el dedo en la llaga cuando dijo, el que no cree en Dios termina creyendo en cualquier cosa. Exacto. Porque necesita en Dios algo, como tú decías, ¿no? Entonces, el hombre anda necesitado de diosesillos, pero estos diosesillos no arreglan el mundo, que es lo que vio Bátimo. Y por eso dice Bátimo, el hombre no puede, es demencial pensar que el hombre pueda cambiar algo. Y dice también, creo que creo. Y los ateos de ahora ya están a punto de creer, están tentados de creer, están al borde de caer en la creencia, porque no tienen ninguna razón para ser ateos, y segundo, porque la experiencia le está mostrando que por ese lado no se llega a ninguna parte. Tengo la impresión de que cuando alguien hoy se declara ateo, en lo que está pensando es la distinción que hacíamos antes, claro, entre la ritualidad de la iglesia organizada y la experiencia interior, porque conocemos, ya es casi una trivialidad decir que muchas personas que durante toda su vida no comulgaron, por así decir, con las manifestaciones externas de la fe, en el lecho de muerte pidieron ser confesados. Porque creían, claro. Porque en el fondo lo que ellos llamaban ateísmo era por así decir, un rechazo de las formas externas de la creencia, claro, de la jerarquía eclesiástica, de la estructura institucional de la creencia organizada. Claro. Pero que en su fuero interno, en el fondo, a lo mejor, tenían siempre la necesidad de creer en algo. Claro. Bueno, en ese sentido uno puede decir, oye, que el ateísmo es moderno, porque en la época de Voltaire es denunciado, están haciendo, qué sé yo. Entonces ahí es combatido.
Después produce el escándalo brutal de Hegel, diciendo este mundo sabe de todo menos de Dios y cree que eso es un progreso. Y al final llegamos con Bastian diciendo no vale la pena saber de nada porque no podemos cambiar nada. Exacto. Entonces se produce ese es el ateísmo perfecto. O sea, el que se dio cuenta de que no era cuestión de argumentos simplemente, sino que era cuestión de realidad. Por eso eso yo creo que lo entienden mejor los historiadores que los propios estudiosos, doctos y demás, de las doctrinas y demás. Es decir, las doctrinas se hunden cuando no tiene sustento. Y el ateísmo no es sustentable hoy día. Ese es el problema. Entonces ya los ateos están a punto de decir, yo estoy a punto de creer. Bueno, pero ese estar a punto de creer y en el fondo... Y como tú dices, había muchos que estaban. Claro, interpretando bien, yo lo llamaría más agnosticismo, en el sentido de que yo no sé exactamente si esto tiene sentido siquiera preocuparse de ello, porque... es que eso es una cosa, si yo digo creo que creo, es porque estoy pensando, o porque mi pensamiento es que esta es una materia que no se puede eludir. En cambio, el agnosticismo es una posición distinta en cuanto diciendo, a mí esta cuestión no me toca. Entonces, el agnóstico, propiamente tal, no argumenta. En cambio, el ateo siempre está argumentando para fundamentar su posición, porque es muy incómoda su posición. El ateo se siente incómodo en este mundo, porque evidentemente aquí falta una explicación. Y por eso ahora se encuentra el perfecto ateísmo de ahora es el que va hacia la creencia. Y yo, perdóname que te voy a decir un argumento histórico más. Lo que pasa es que la pérdida de la fe en la razón, que era el sustituto de la fe en la revelación, ha llevado a que del lado de la Iglesia haya declaraciones especiales en el valor de la razón. O sea, es lo más curioso, porque antes la razón se empleaba como ariete contra la fe. Ahora la fe tiene que reforzar, se siente movida a reforzar a la razón, porque Bátimo dice que no sirve para nada. La Iglesia dice que sí, que la razón sirve para buscar a Dios y para ordenar la propia vida, digamos, ¿no? Entonces, ahora la que está agonizando, por eso el perfecto ateísmo, está agonizando el apoyo que tenía el ateísmo, que era la razón. Entonces, como esa agoniza, y la Iglesia incluso le tiene que tender la mano. Ahora, ¿por qué le tiende la mano? Porque la revelación supone la fe. Y la completa, o sea, la hace posible. La hace posible, claro. O sea, nunca se ha visto que tengan fe los animales, o que las plantas, son los hombres los que pueden tenerla. Hay un axioma, conocido de Anselmo de Aosta, que dice, intelligi ut credam ut intelligas. Y entiende para que puedas creer. O sea, tú tienes que entender el catecismo, entender las cosas. Y cree para entender. Y cree para entenderlo. Entonces, ese juego se está restableciendo de idea. O sea, porque yo diría una cosa. La razón se equivocó, o los ateos se equivocan, en creer que ellos podían vivir sin la revelación. Pero la revelación nunca ha abandonado a la razón porque la necesita. Bueno, vuelvo a pensar que las formas más superficiales de ateísmo se refieren no tanto a la creencia o a la experiencia interior de creer, porque esa es universal y yo sostengo eso, ese es pero sino a la religión institucionalizada. Porque también si uno va al otro extremo, las teocracias, o sea, aquellos lugares donde la moral, como decía Bello, se confunde con la religión. Y él mismo lo dice, además, que siempre la moral no se distingue de la religión. Por otra parte, la interpretación universal religiosa, pongamos el Islam, donde hasta la ley es una ley basada, ya sea en el libro sagrado, claro, en los dichos del profeta o en la interpretación que dan los expertos, los ulemas. Pero
tengo la impresión de que a veces hay que distinguir entre no creer en Dios y no creer en las formas en que la institución religiosa nos dice que Dios se ha expresado. Claro, y lo que exige. Bueno, yo diría, el caso del Islam es un caso interesantísimo y muy importante, y que se puede, para decirlo en esta conversación en 2 palabras, lo dijo también un autor inglés, porque todas estas cosas están muy estudiadas, ¿no? Es una herejía exterior. El camellero que era Mahoma iba mucho a Tierra Santa y de ahí copió todo lo que pudo de la Biblia para hacer su Corán. Incluso Jesucristo es un profeta, la Virgen está... Abraham existe. Claro, exactamente, ¿no? Entonces, es una herejía que no se desprendió de dentro del cristianismo, sino que se inventó fuera. Y esa herejía no conoce la distinción entre lo sagrado y lo profano. Por eso a un europeo, si se le dice que el hombre está sujeto completamente a las leyes y todo lo demás, y no está... en todas sus cosas, bueno, se horroriza pensando que es un califato. Porque la diferencia entre Europa y los califatos, ahora que los califatos no, es que en el califato no hay distinción entre lo profano y lo sagrado. Y por lo tanto hay que el ciudadano tiene que obedecer en todo a los gobernantes. En cambio, en el mundo cristiano hay lo sagrado y lo profano, y el gran principio del siglo XII, o sea, expresado en el siglo XII. El hombre no se ordena a la comunidad política en todas sus cosas ni en todo su ser. Se ordena efectivamente a la comunidad política, tiene que obedecer, pero no en todas sus cosas ni en todo su ser. Entonces, por eso para un europeo de hoy día pensar que los turcos se van a meter al centro, a la Europa unida, horroriza el califato, porque se desfondaría la diferencia entre lo sagrado y lo profano, que es lo que asegura la libertad de la persona. Sin embargo, Turquía es un Estado moderno. Turquía es un Estado moderno en que yo creo que precisamente uno está en un lugar intermedio entre los estados musulmanes, propiamente musulmanes, y los estados modernos. Si no, no sería... De hecho, los intentos de Erdogan, el actual ministro, por hacer una islamización del país, encuentra resistencia entre los intelectuales. Sí, espérate un momento. Yo no hablaría de Turquía. Porque Turquía es un caso raro en que, siendo un país islámico, se organizó al margen de la religión copiando el laicismo europeo. Exacto. Entonces es un caso aberrante. También Egipto, que ha estado dirigido por militares desde hace muchos años y que incluso ha últimamente proscrito ese partido de los hermanos musulmanes, claro, que fue un intento. Pero no hay, claro, pero es que no hay distinción. Yo me correría al problema central del claro, asunto. Claro, la conciencia colectiva está orientada. Lo que has dicho, y lo que tú decías antes. Dentro de los creyentes, digamos, está la práctica y la experiencia. La experiencia. Entonces, por ejemplo, hoy día vemos la distinción entre lo sagrado y lo profano se afirma en Hispanoamérica cuando en 1993 México reconoce a la Iglesia Católica que no era nada, no tenía ni siquiera los templos. Entonces se vuelve, y además la exime de impuestos y lo demás. Y cuando el año 2008, ya estamos en este milenio, Brasil, donde tampoco tenía la iglesia ningún estatuto, ahora se le reconoce, tiene exención de impuestos y demás. O sea, esto del reconocimiento de los dos poderes va avanzando ahora, en lugar de estar agonizando. Hay que tener en cuenta que Inglaterra tiene una religión oficial. Y que, en fin, hay como 5 o 6 países que tienen religión oficial. El caso de México y México y Brasil es parecido al de Chile, en el sentido de que hay 2 áreas y se reconocen. Ahora, en el caso de México,
esa tendencia de la época del presidente de Calles. Eso es la persecución. Claro. Es de ahí que viene esta especie de no reconocimiento de la Iglesia. No, viene de 1857. Ya. Porque la con revolución. Feroces persecuciones. Porque la Revolución Mexicana también se caracterizó y tuvo su culminación en esta época de don Plutarco Elías Calles. Ese fue el último, estallido. Pero viene de 1857. Y eso se echó para atrás, o se restableció en el 93. Nunca hubo entonces en México una constitución que dijera la religión oficial del Estado es... Siempre lo dijo. En todos los países hispanoamericanos, las primeras constituciones hasta 1843 son católicas. No, tiene una cláusula que dice religión, patria y ley, que es la misma que tiene la constitución del 20. Está bien, pero entonces ¿cómo se explica esa? No, porque en México, el primer país que abandonó el reconocimiento fue Colombia, pero después volvió, ya diría. Uno de los segundos fue México, pues tendencia antirreligiosa, prácticamente del año 57 dejaron a la Iglesia convertida en una institución, folclórica. O sea, ese Estado, por así decir, definido por la Carta, no era religioso. No, nada. Tenía religión oficial. Claro, la de Juárez. A diferencia de la Constitución chilena. La chilena hasta el 25. Claro, hasta el 25, que decía que el Estado era un... la religión oficial. La religión oficial. Entonces, la tendencia a acabar con la religión oficial y el reconocimiento se ha empezado a revertir desde el año 93 en los países más grandes, católicos más grandes, y al mismo tiempo, desde más tiempo, desde más antiguo, tenían la iglesia, desconocida. O sea, no tenían, en México no tenían ni los templos. E incluso uno de los problemas que hubo en el 93, muy cómico, es que no querían aceptar los templos, los obispos, porque ya no tenían que sostenerlo ellos ahora. Entonces la iglesia usaba los templos, pero no eran suyos. En cambio, en Brasil todo fue como son los brasileños, suave, separación el año 90, cuando cayó el imperio, el año 89. Desde entonces fue una armoniosa separación, pero separación. Y ahora se estableció el reconocimiento explícito de nuevo. Con detalle, con la de Brasil es el reconocimiento más completo. Hasta hay una asignación para mantener el patrimonio religioso de la iglesia. ¿Y eso es solo para la iglesia católica? No, pero sí es para la iglesia católica. No, pero en Brasil proliferan una serie de iglesias y sectas y grupos. Bueno, eso es una de las cosas más notables. En Brasil se dice que habrá enseñanza religiosa en las escuelas. ¿Cómo se consiguió eso? ¿Cómo consiguió eso Lula? Cuando allí hay animistas y todos aceptaron el que pudiera haber en las escuelas. Y de los otros no se dice nada, ellos ya verán cómo lo hacen. Pero el restablecer, la mayor parte de la población es católica. Es el mayor país católico del mundo, el Brasil. Sin duda, pero pero hay muchos disidentes y muchos luteranos. El crecimiento sostenido de otras formas de cristianismo que no son católicas es probablemente uno de los fenómenos más interesantes de las últimas décadas. En Brasil. En toda América Latina también. Sí, bueno, eso es... ahora, y hay todavía un ejemplo en Europa que es que llama mucho la atención, que es el de Hungría. Los húngaros jamás habían tenido una constitución escrita y ahora hicieron una porque habían hecho los comunistas y para sacar la anterior tuvieron que hacer otra. Y en esa el reconocimiento de la iglesia es completo. O sea, es un país católico. Claro, oficialmente católico. No, es que los centroeuropeos son solamente... Ahora, es notable porque es como Brasil. En Hungría, lo que queda, el muñón de Hungría que queda, hay mucho calvinista. Y los calvinistas aceptaron toda esta cuestión. Creo que eran 200 los votos que aprobaron la Constitución, 22 solo en contra. Ajá. O sea, no, si fue una cosa aplastante. ¿Por qué? Porque ellos se dan cuenta que la consistencia de la nacionalidad y todo lo demás está ligada a que haya esta armonía. Ahora, volvamos al tema de nuestra conversación, que es central. Este
no lo yo voy a llamar problema del ateísmo, pero la presencia del ateísmo Esa en realidad. el mundo moderno hará más felices a las personas que se manifiestan en contra de la institución religiosa, porque entiendo yo, bueno, debe haber a tantos ateísmos como personas se declaran ateas, pero el eje central, en mi opinión, es el no reconocimiento de la ritualidad oficial. Pero A mí me llama la atención esa observación que tú has hecho como 3 veces ahora, y estoy plenamente de acuerdo. Pero no plenamente de acuerdo en la conclusión, sino en el hecho. Porque, por ejemplo, hay que ir históricamente examinando los casos. En Chile, las digamos así, denominaciones cristianas no católicas siempre fueron de colonias, de minorías, de rincones, hasta que vinieron los metodistas. Ahora, ¿por qué los metodistas arrasan? A diferencia de los otros, arrasan no solo entre los que son extranjeros, sino entre los chilenos, porque tienen culto. Y porque el culto de los metodistas, con guitarras, con no sé qué sé yo, llega. Entonces estoy dándote razón, si ese es un hecho. La religión no se puede divorciar de las manifestaciones de culto, no solo de la práctica de la vida, sino manifestaciones. Si el culto tiene dignidad, esplendor y todo lo demás, atrae. Yo me recuerdo de que una vez en un pueblito muy chico, lo voy contando, yo no estaba, se hizo una bendición con el Santísimo. Y cuando terminó la bendición del Santísimo, una viejita se acercó al cura y le dijo, padre, le doy gracias, esta es la Iglesia Católica. Dándote razón a lo que dices tú. El culto, pues. claro, que satisface también a muchas personas el participar es que el culto no solo satisface, sino, como te dije, alimenta. Es más que buscar una tranquilizante, digamos, ¿no? Sino que el culto alimenta, nutre. Las cosas de Dios, a Dios no se le ve por la calle. Entonces hay que percibirlo a través de su palabra, a través de la ceremonia. Hay otro fenómeno muy interesante que tú has mencionado a propósito de esto, de cuán difícil es ser ateo hoy día, o sea, cuán absurdo es, porque siempre hay que estar dando explicaciones. Es que yo recuerdo cuando yo trabajaba en Estados Unidos, tenía un amigo que él, podríamos decir que era ateo en el sentido de no creer en un Dios personal, pero sí él pertenecía a un grupo que se llamaban a sí mismos humanistas. Esos humanistas de Estados Unidos no tienen nada que ver con el humanismo europeo clásico, ¿no? Tú comprenderás. Pero yo le pregunté, ¿por qué tú estás en esta cofradía de personas que se por una necesidad social? Hay que tomar en cuenta también que el factor relegante de la religión tiene también algo que ver no solo con la divinidad, sino con otras personas que creen como tú. Claro, yo tengo y por eso los ateos están tan solos, porque no forman una comunidad, una congregación, una comunidad de creencias. Tienes razón. Y sabes una cosa, que eso es muy estadounidense, porque un país de inmigrantes tiene que integrarse a lo que hay. ¿Te fijas tú? Entonces, y aquí también se daba en nuestra América muchos inmigrantes de categoría, o sea, que sí, profesionales, que tienen una gran situación. Bueno, ellos no persistían apegados a su religión, sino que querían la de la señora. Y al revés, también se dan los casos de los luteranos. Los luteranos son muy fieles a su creencia y a su rito. Entonces, eso a veces les cuesta mucho entregar la oreja, llamémoslo así. En cambio, los que lo toman del lado social es mucho más fácil. Claro, convertirse puede tener muchas razones, ¿no? Claro, la revelación. Además, ten en cuenta que el derecho canónico no autoriza el matrimonio con disidentes, sino bajo la condición de que los hijos se eduquen en la religión del cónyuge católico. Así, ¿eh? Bueno, ahora está, se puede haber excepciones, digamos, ¿no? Pero al principio lo deseable es que se haga así. Perfecto. Ahora, te falta un fenómeno que no hemos examinado todavía, ya que no hemos metido en esto, y es el descreer. Que esa palabra se emplea en Portugal, en la lengua portuguesa, en castellano no. Pero, por ejemplo, se dice que Getúlio Vargas descreía de la democracia. O sea, descreer significa bajarse de una ideología.
Bueno, yo descreo de qué sé yo, la verdad es que vamos a tener que terminar. Interrumpir nuestra interesante conversación por razones de tiempo, pero quedamos comprometidos para continuarla y sobre todo vamos a recibir las opiniones de quienes nos han escuchado. El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.